Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Después de lo ocurrido en Washington, previo a la juramentación del señor Joe Biden con el asalto al Capitolio por una turba de supremacistas blancos, uno no se puede sorprender porque ocurran en pleno siglo XXI nuevos golpes de Estado. Ayer tuvo lugar uno en el sudeste asiático, en Myanmar, la antigua Birmania. Y desde luego de inmediato se produjeron las reacciones, la mayoría de ellas correctas, indignación por un hecho ocurrido frente a un triunfo electoral legítimo de una organización política. Lo que a veces a uno le llama la atención es que la reacción generalmente responde a intereses. Si usted se puede indignar por lo que ocurrió en el Capitolio, esos mismos valores que le llevan a condenar ese hecho por bochornoso y contrario a la democracia, también lo tienen que empujar a reaccionar de la misma manera frente a un golpe como el que tuvo lugar en Chile en 1973, cuando un grupo de militares asesinos tomaron por la fuerza el Palacio de Gobierno y derrocaron a un gobierno legítimamente instituido. O cuando se produjo en Egipto un golpe de Estado contra un gobierno producto de las urnas, que después de la caída de Hosni Mubarak, pues se impuso en unas elecciones una organización llamada los Hermanos Musulmanes. Y los autores de ese golpe todavía están en el poder, tienen años ahí y no se sabe, y eso va para largo. Pero bueno, hubo un golpe de Estado ayer en Birmania y llama mucho la atención el calco de los argumentos, el parecido de los argumentos empleados por los golpistas en el caso de Birmania y lo que se manejó, lo que argumentaba Donald Trump, que faltaban unos votos, que hubo un fraude y que responsables de administrar las elecciones no actuaron correctamente. Un calco. Y el resultado fue que allí se consumó en Myanmar un golpe de Estado. En Estados Unidos eso no se produjo. Birmania o Myanmar, como es que hay que llamarle, porque es el nombre actual, llama la atención que en algunos cables, en algunos comunicados, incluso de gobierno, se utiliza el nombre de Birmania. La propia encargada de prensa de la Casa Blanca así fue como llamó a este país, pero actualmente el nombre es Myanmar, que es un país de más de 600.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio grande, si usted lo compara, por ejemplo, con República Dominicana. 600.000, eso es muchas veces República Dominicana. Y con una población de aproximadamente unos 54 millones de personas. Hace frontera con China, India, Bangladesh. Está ahí en esa zona del sudeste asiático. Tiene petróleo, tiene gas. Eso lo coloca como una nación importante a la que las grandes potencias le prestan siempre atención. En ese país los militares gobernaron desde el año 1962 hasta el 2011, cuando se comenzó un proceso de apertura.
en el año 1992 se hicieron unas elecciones que la Junta Militar terminó desconociendo. En el 2007 ocurrió algo parecido, se excluyó en este caso a la organización más representativa de la oposición, que no se reconoció, la Liga Nacional por la Democracia. Y su líder es la señora Aung San Suu Kyi, de 75 años. Aung San Suu Kyi es hija del héroe de la independencia Aung San, que fue asesinado cuando ella tenía apenas 2 años, un hecho que la marcó para siempre, y se convirtió en una activista política a favor de la libertad y a favor de los derechos en su país. Al menos militó durante un tiempo en esos principios. Su organización, y les voy a explicar eso, un poquito más adelante. Su organización obtuvo el triunfo en las elecciones que se organizaron en el 2015. Ella estuvo presa desde el 2009 hasta el 2000, desde el 1989 hasta el 2010, 20 años. Y de eso permaneció 5 en una cárcel, en una celda, y los otros años lo cumplió en su casa, prisión domiciliaria. Y una mujer que demostró un temple y una entrega total a favor de su país. Sin embargo, ganó en el 2015 y se decía que ella había llegado a un acuerdo con los militares. ¿Por qué se dijo eso? Porque cuando la Organización de las Naciones Unidas presentó una acusación contra los líderes militares por crímenes de lesa humanidad y por genocidio contra la minoría rohingyas, la señora San Suu Kyi los defendió. Incluso negó que se hubiera producido tal masacre, como sostenía la Organización de las Naciones Unidas, que sometió a esos militares ante la Corte Internacional de Justicia. Ella defendió a los militares diciendo que lo que se habían producido eran simples problemas. Sin embargo, esa matanza, esa represión brutal contra esa minoría está bien documentada, y ahí están los miles y miles de refugiados, de personas que tuvieron que salir huyendo a Bangladesh, y ahí permanecen hasta la fecha. Eso, a ella le habían otorgado el Premio Nobel de la Paz, y eso le restó mucho prestigio internacional. Un organismo europeo le había concedido un premio y se lo retiró incluso a una mujer que tenía bastante mérito, pero cometió ese error grave. Birmania tiene, como decía, unos 54 millones de personas, y hay grupos minoritarios que habitan en ese país. En una mayoría de la población que es budista, hay una minoría que es musulmana, y eso genera muchas tensiones a nivel interno. Bueno, pues en las elecciones de noviembre pasado, el partido de San Suu Kyi se agenció un triunfo contundente. Ganó 83% de los 476 escaños en el Parlamento, los que estaban en juego, porque en ese país los militares tienen una cuota, tienen un 25% de los parlamentarios. Así se consignó en una constitución que concibieron los militares
como una especie de condición para facilitar la celebración de elecciones, como una especie de garantía, algo parecido a lo que hizo en Chile Augusto Pinochet para facilitar la transición. Una constitución que ahora es que se está realmente ventilando una reforma profunda de algunos vestigios que quedan todavía ahí de la constitución pinochetista. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve con este tema para concluirlo. En la constitución de Myanmar se consignó que la señora Aung San Suu Kyi no puede ser presidenta de la República porque ella es casada con un extranjero. Por eso, aunque su partido ganó las elecciones, ella se desempeñaba como consejera de Estado y también ministra de Relaciones Exteriores. Los militares amarraron muy bien su asunto para retener, para mantener el control de la situación. En la Constitución se consignó que los militares tenían derecho a hacerse con el control de la cosa pública en caso de que ellos consideraran que estaba en riesgo la seguridad del país. Además de eso, ya les conté que se agenciaron una cuarta parte de los parlamentarios, de los miembros del Parlamento, y el control de los ministerios de Defensa, Interior y Frontera. Además, pueden vetar las enmiendas constitucionales. Entonces, con todo ese poder, pues los militares obviamente seguían mandando, indiscutiblemente. Alegaron fraude en las elecciones, incluso intentaron algunos recursos legales, no prosperaron, y ya unas cuantas horas antes de que se instalara el nuevo parlamento, escogido en las elecciones de noviembre pasado, entonces se produjo el golpe de Estado. Se hablaba de que el nuevo gobierno, las nuevas autoridades, iban a impulsar una reforma constitucional. Y eso fue lo que más inquietó a los militares, porque obviamente eso estaba encaminado a quitarle todos esos privilegios que ellos tenían. Y por eso, lógicamente, no iban a dejar pasar iniciativas de ese tipo. Además, se oponía a los acuerdos que se venían madurando entre las autoridades y los grupos insurgentes que operan en ese país. Los militares se han opuesto a eso. La mayoría de los países han reaccionado condenando el golpe. Estados Unidos, los países europeos, prácticamente la comunidad internacional ha condenado lo que ocurrió allí. China tuvo una reacción un poco más cautelosa y ellos decían, lo que ha ocurrido es el producto de unas diferencias internas y nosotros albergamos la esperanza de que las partes en conflicto se puedan entender en un tiempo breve, que puedan solventar, que puedan limar sus diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque China tiene buenas relaciones con las dos partes, tanto con el gobierno de San Suu Kyi, con quien se lleva bien, como con los propios militares. Además, China tiene muchos intereses ahí, porque ya decíamos, es un país que produce gas y produce petróleo. China tiene inversiones
ahí en esos renglones. Y además de eso ha hecho inversiones en infraestructura. Es un país cercano a su frontera y para China eso es importante. La reacción de Estados Unidos ha sido totalmente diferente, de condena al golpe de Estado y de un restablecimiento rápido de la normalidad institucional. Se prevé entonces la posibilidad de que Myanmar se pueda convertir en un escenario de enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, en un territorio que está, reitero, próximo a la frontera, que hace frontera con China, y que además de eso es un país en una zona importante. Rusia ha sido también un poco cautelosa y ha dicho que está estudiando cómo evolucionan las cosas en este país. Pues así es como están las cosas en Birmania, un golpe de Estado, un tremendo retroceso, porque a pesar de los cambios modestos, pero ya tenía ese país, estas eran otras elecciones más que la comunidad internacional entendía que podían ayudar a que se fuera consolidando el proceso de apertura. Y el golpe, pues lógicamente, es un paso atrás significativo. Bueno, hay otro tema político internacional interesante. El próximo domingo se van a celebrar elecciones en Ecuador. Es el tercer país de nuestra zona que celebrará elecciones en tiempo de pandemia, si es que no estoy calculando mal. El primero fue República Dominicana, luego celebró elecciones Bolivia, Estados Unidos. Este será el cuarto país en celebrar elecciones en época de pandemia. Y desde luego las elecciones han estado matizadas por esa coyuntura, porque se trata de unas elecciones en medio de una pandemia, de una enfermedad que afecta a la gente, y por tanto ahí hubo que someterse a un protocolo, y normalmente es un poco incómodo usted hacer proselitismo con esas limitantes. Los encuentros presenciales se limitaron, solo se podían hacer caravanas con un protocolo que se aprobó a propósito de eso, con un distanciamiento, el uso de la mascarilla. Los vehículos no podían tener una cantidad grande de personas. Es decir, todo eso se reguló y las cosas más o menos funcionaron, pero en un ambiente de mucha tensión, y además de eso, con las mismas inquietudes que hubo aquí, o con inquietudes parecidas a las que hubo en Bolivia y también en República Dominicana. En menor medida Estados Unidos. En Estados Unidos se llegó a hablar incluso de la posibilidad de una suspensión de las elecciones, pero nadie se tomó eso en serio, pero se llegó a hablar de eso. En Bolivia eso se discutió enormemente y hubo protestas incluso masivas en contra de esa posibilidad. Y en el Ecuador, pues eso también ha estado pesando. Aquí ustedes recordarán que siempre se dijo que el gobierno quería utilizar la pandemia para la posposición de las elecciones. Todo eso se dijo aquí. Y en Ecuador, pues eso ha estado a la orden del día. Sobre todo porque ha sido un proceso en el que se han producido incidentes
que generaron mucha polémica. Por ejemplo, la impresión de la boleta comenzó un poco tarde y después que la boleta ya estaban impresas, entonces se detectó un error, porque hubo un partido político que le asignaron una casilla que no era la que correspondía. Como resultado de eso, entonces hubo que embarcarse en un proceso de reimpresión de las boletas electorales, eliminación de esa que ya estaba impresa, hubo nuevamente que rediseñar la boleta para que no se pudiera utilizar esa que ya se había impreso, y entonces eso retrasó el asunto y hubo también mucha discusión con respecto a este tema. Permítame hacer la otra pausa y retomo el tema en un momentito. Son 13 millones de ecuatorianos los que están convocados a las urnas el próximo domingo. Van a escoger presidente y vicepresidente y además a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional. También escogerán 5 representantes del Parlamento andino. En Ecuador hay unas normativas que son muy parecidas o iguales, idénticas a las bolivianas. En Bolivia se gana, y lo mismo en Ecuador, con el 50% más 1 de los votos en primera vuelta. O con una mayoría con un 40% de los votos y una diferencia de 10% o más con respecto a la organización que ocupe el segundo lugar. Si no hay un triunfador en primera vuelta, entonces las elecciones se celebrarían el 11 de abril de este mismo año. De manera que, pues, ahí está planteada esa competencia electoral en un país en donde la lucha política, pues, ha sido bastante intensa. Otro asunto que se produjo y que también ayudó al retraso del proceso de impresión de las boletas fue que un partido político ya en el último momento presentó un recurso contencioso electoral y entonces exigió que se retrasara la impresión de las boletas, y eso pues fue un asunto que generó muchas inquietudes. Incluso el jefe del organismo electoral llegó a hablar de la posibilidad de la posposición de las elecciones por ese problema. Pero finalmente el contencioso electoral falló en contra de esta organización política y rápidamente se procedió a la impresión. Pero después entonces hubo otro problema, y fue que se mandaron los kits que se iban a utilizar en el exterior con todo lo necesario, pero se olvidó incluir ahí la boleta al Parlamento andino. Y entonces es un asunto que ha generado también mucha polémica. Ahí se está hablando también de una cuestión que por aquí barajamos, que hay quienes no están interesados en la celebración del voto en el exterior y ese tipo de cosas. Bueno, pues las cosas entonces están caminando. ¿Cómo se percibe el posicionamiento de los distintos partidos políticos? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Bueno, el correísmo está ahora mismo en ventaja en la competencia con respecto al oficialismo. El partido
de los correístas que lleva como candidato presidencial Andrés Arauz, las encuestas le atribuyen una ventaja más o menos, digo yo, significativa en relación al partido de Guillermo Lasso, que es el partido de la derecha que apoya el oficialismo. Por ejemplo, la última encuesta le da un 36% a Arauz y un 26.9% a Lasso, casi un 10% exactamente, que es lo que se necesitaría para un triunfo en primera vuelta. Obviamente, con un 36% usted está muy lejos del 50%, que le daría el triunfo automático en primera vuelta, pero si la diferencia, si esa diferencia se hace realidad, pues obviamente que ahí pudiera producirse un desenlace en primera vuelta. Pero hay un cuadro ahí parecido al de Bolivia en las elecciones en las que participó el señor Evo Morales. No le alcanzaban los votos para irse en primera vuelta, pero había una diferencia entre Morales y su más cercano contendiente. Hay aquí todas las encuestas le dan mayoría al correísmo. Unas le dan 36 a 26, otras 39 a 26, 34 a 32, 37 a 18, 39 a 29, 36 a 23. Todas las encuestas le dan ventaja al correísmo que representa el candidato Andrés Arauz. Ahora, hay algo que no entiendo yo ha beneficiado al correísmo, y es que hay un tercer candidato. Son 15 partidos políticos los que participan. Obviamente, las simpatías se las reparten 3 organizaciones políticas que son las más fuertes. Los demás tienen 2.1 en las encuestas, 2.1, 1.6, 2.6, 0.6. Hay una serie de candidatos, como ocurre en muchas partes del mundo, candidatos que no tienen altos niveles de aceptación. Hay 3 partidos que están bien posicionados. Uno de esos partidos es el que encabeza Yacu Pérez. Y Yacu Pérez es un líder indigenista, ambientalista, un hombre con posiciones de izquierda que de alguna manera compite con el correísmo en esas posiciones. Y pues entiendo yo que esa es una candidatura que a quien más le resta es precisamente al candidato Arauz. Sin embargo, hay en todo esto algo que pudiera beneficiar al correísmo, y es que en caso de una segunda vuelta no ocurre lo que en Bolivia, lo que se calculó que podía ocurrir en Bolivia, que en caso, por ejemplo, de una segunda vuelta, porque los partidos de la derecha fueron divididos, entonces se calculaba que en una segunda vuelta Evo Morales iba a ser derrotado con toda seguridad. Y a eso apostó la derecha boliviana. Eso no ocurrió, pero tenía lógica. En este caso, en un escenario de segunda vuelta, me parece a mí, aunque curiosamente las encuestas no lo plantean, al menos las que yo he visto no contemplan esa posibilidad. Si hay una segunda vuelta, ¿qué es lo que ocurriría? Pero yo calculo que por esa proximidad ideológica, los votos del partido que está en el tercer lugar, de Yacu Pérez, esos votos se irían del lado del correísmo. Y entonces se produciría un escenario interesante de cara a una segunda vuelta, con un correísmo que está loco por pasarle factura al señor Lenín Moreno, que fue el vicepresidente de Rafael Correa,
se pasó ahí agachado todo ese tiempo y entonces se sintió muy bien cuando Correa lo promovió y cuando Correa lo llevó a la presidencia del país. Pero una vez con la presidencia en la mano, entonces le entró al correísmo y produjo un viraje de 360 grados en la dirección que llevaba el país. Y bueno, esas son cosas que están pesando actualmente en este proceso. El próximo domingo, Ecuador tiene elecciones. Vamos a hacer la otra pausa. Volvemos en un momentito. Todo el que usa WhatsApp probablemente tuvo la oportunidad de ver un meme que circuló ampliamente y que le atribuía a la señora Christine Lagarde, actualmente directora del Banco Central Europeo y antes de eso directora del Fondo Monetario Internacional, una frase que dice: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Decía que circuló eso ampliamente, sin embargo se pudo comprobar que se trataba de un bulo, de una noticia falsa, de fake news, como dicen ahora. Y eso se aclaró. Hubo una organización que hizo un rastreo y no encontró ninguna evidencia de que la señora Christine Lagarde haya dicho eso que se le atribuyó. Lo que sí se encontró fue un estudio que se aprobó, un informe que se aprobó durante la gestión de la señora Lagarde, que no exactamente no dice eso que se le atribuyó a ella, pero expresa algunas preocupaciones, no con la intención de producir un exterminio de la población envejeciente como se le quiso atribuir, sino porque había que, frente a una realidad que es el hecho de que la gente hoy en día vive más, pues había que adoptar algunas medidas frente a eso que plantea desafíos para los distintos países. Y entonces, en ese estudio se decía lo siguiente: vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar individual. Pero la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos financieros para los gobiernos a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social, para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias definidas, para las compañías de seguros que venden rentas vitalicias y para los particulares que carecen de prestaciones y jubilaciones garantizadas. Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado, el llamado riesgo de longevidad, son muy grandes. Si el promedio de vida aumentara para el año 2050 más de lo previsto, tres años más de lo previsto hoy, los costos del envejecimiento, que ya son enormes, aumentarían 50%. Es decir, si la vida aumentara para el año 2050 3 años más de lo previsto hoy, entonces eso implicaría
que los costos del envejecimiento se dispararían en un 50%. El riesgo de longevidad es un tema que exige más atención, ya en vista de la magnitud de su impacto financiero y de que las medidas eficaces de mitigación tardan años en dar sus frutos. El riesgo de longevidad es un tema que exige más atención. Bueno, ya eso lo dijimos. Para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad es necesario combinar aumentos de la edad de jubilación, obligatoria o voluntaria, y de las contribuciones a los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras. O sea, lo que está planteando es una cuestión que es una realidad. Si la población dura más, pues lógicamente usted tiene que darle una respuesta a lo que está asociado a ese hecho. Lo que se está planteando es una preocupación que es correcta, pero eso se presta y se ha prestado para muchas conjeturas. Muchas veces lo que elaboran esos memes y esas noticias falsas son gente bien informada, gente culta, que explota algunas situaciones que hacen que los bulos tengan ciertos visos de veracidad, que se puedan asimilar como algo con lógica. Y este es un caso, porque resulta que el coronavirus entonces ataca a los viejos, a los mayores, ahí es en donde causa mayores estragos, y también ataca duramente a los que tienen comorbilidades, diabetes, problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Y lógicamente los viejos, la gente que ya está retirada, que son una carga para la seguridad social, que son de las cosas que se están ventilando ahí, o los que están enfermos, mucho más si son viejos y además tienen ese tipo de problemas, o siendo jóvenes también tienen comorbilidades. Entonces el virus viene siendo como una especie de salvación o de solución, entre comillas, a ese problema que preocupa a los que tienen intereses en estos asuntos. Hay una corriente política en Estados Unidos que encabeza el señor Lyndon LaRouche. Yo recibía hace un tiempo la revista que producía este grupo, llamada EIR, y en esa revista varias veces me encontré con que le atribuían a un miembro de la realeza británica, no recuerdo exactamente a cuál, una frase de: si yo tuviera la oportunidad de reencarnar, lo haría en un bicho ponzoñoso, bastante maligno, para llevarme una buena parte de la población sobrante, y cosas así. Y entonces uno decía, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien se pueda concebir semejantes ideas? Hay en el Titanic, la película Titanic, hay una escena en donde una autoridad del barco le comenta, no recuerdo exactamente si era a un multimillonario de esos que iban en primera clase con mucho lujo, o si era a otra autoridad del mismo barco, que le comentaba: solo tenemos botes de salvavidas para la mitad de los pasajeros. Y entonces él le respondía: eso no sería nada catastrófico si se tratara de la mitad correcta. O sea, de si la mitad correcta tuviera acceso a los salvavidas, eso no sería ningún problema. Dejemos a la chusma que se ahogue. Yo traigo todo esto a colación porque me impactó
una declaración de Brigitte Bardot, una actriz muy popular hace un tiempo, en aquellos años 60, una mujer muy elegante que cautivó a los fanáticos del cine de aquellos tiempos. Y entonces ella dijo para una revista italiana denominada OG, que cuando respondiendo a una pregunta, que el coronavirus tiene algo bueno. Dice, somos demasiado en la tierra. Me temo que el COVID y las otras epidemias que se están anunciando restaurarán dolorosamente el nuevo orden. Cuando esos 5.000 millones de personas en este planeta Tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos. Según la actriz de 86 años, el coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 2.239.000 personas en un año, permitirá corregir el problema de la superpoblación. Entonces hay gente que tiene esas ideas macabras. Y eso es más común de lo que mucha gente pudiera pensar. Esas ideas están más extendidas de lo que muchísima gente pudiera pensar. Y salen a flote porque hay gente que es capaz, cuando ocurren ciertos acontecimientos como eso que protagonizó el señor Donald Trump, son capaces entonces de sincerizarse. Vamos a la otra pausa para retomar los comentarios. La hazaña del foro Wall Street Best, que agrupa a pequeños inversionistas y que confrontaron con el establishment de Wall Street, eso de que les hablé ayer, sigue generando comentarios. Yo les decía que iba a tener ese hecho grandes repercusiones y las está teniendo. Ayer el asunto, el pulseo continuó y se habla de que hubo un incremento en los precios de la plata a consecuencia de ese accionar. Muchos trabajos se publicaron en el día de ayer en los distintos medios a nivel mundial, sobre todo en la prensa norteamericana, la especializada en los asuntos económicos. El Financial Times trajo un trabajo interesante de Robert Armstrong, que se especializa en los temas económicos y que lleva por título La hazaña del foro Wall Street Best. Wall Street en una encrucijada tras el caso GameStop. ¿Debería ser ilegal cierta preocupación, cierta especulación? Es una interrogante que se formula. Y yo creo que podemos compartir algunos fragmentos de este trabajo, que no es muy largo, pero que tiene de manera muy didáctica algunos enfoques muy interesantes. Dice, la reciente revuelta en el mercado de valores, que refleja la lucha entre los inversores jóvenes y los grandes fondos de inversión, creó un gran desafío para los reguladores. La forma más sencilla y común de fraude bursátil es la denominada pump and dump, o inflar y vender. Consta de tres partes. Alguien adquiere acciones baratas, dice mentiras sobre por qué van a subir de valor, y cuando eso ocurre, las vende antes de que se descubra la información falsa y los papeles caigan. Es una práctica
ilegal. Pero, ¿y si eliminamos el paso intermedio, es decir, la mentira? En lugar de tejer falsedades sobre las acciones, nuestro perpetrador grita a todo el que quiera escuchar: si todos compramos estas acciones baratas, el precio subirá y ganaremos dinero. O sea, que usted puede estimular acciones sin necesidad de mentir, manipular sin necesidad de... hay un aspecto ahí que resulta polémico, un asunto de regulación, que es lo que se está enfocando y que hay que resolver. La razón para escribir ahora sobre este tema es obviamente Robinhood, Reddit y GameStop. Robinhood es una red social, Reddit también, que agrupa a esos pequeños inversionistas, que son muchos, y GameStop es una empresa que vende videojuegos y que fue la que se convirtió en blanco de las maniobras de las grandes empresas de Wall Street, que apostaron a su caída y que evidentemente la iban a hacer caer, de no ser por la intervención de esos pequeños inversores que se propusieron evitar que eso ocurriera. El tercer paso todavía tiene que suceder, por supuesto. Todo el mundo, cuando todo el mundo venda para tomar ganancias, las acciones caerán y algunos perderán su dineral. Sin embargo, lejos de negar este hecho, nuestro perpetrador lo remarca. Este es un juego peligroso, afirmó. Más vale tener un buen timing. O sea, usted tiene que tener el sentido de la oportunidad. ¿Cuándo es que tiene que dar el paso? Después que se incrementen los precios de las acciones, saber cuándo es el momento de hacer la venta para no perder, porque eso, la caída se produce automáticamente porque el incremento se produjo de manera ficticia como consecuencia de una manipulación. Es poco probable que esta manera de manipular las acciones termine bien, pero se hace. El defensor de esta práctica más famoso era Jesse Livermore, considerado el mejor operador de acciones del mundo durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Su biografía, Memorias de un operador de bolsa, en la que adopta el nombre ficticio de Larry Livingstone, podría ser el mejor libro sobre los mercados de la historia. Este libro describe cómo Livermore dirigía pool de acciones en la década de 1920. Se trataba de grupos de accionistas bien financiados, a menudo con información privilegiada de las compañías, que tenían grandes bloques de acciones que querían descargar en el público. Lo hacían negociando las acciones entre ellos, creando la apariencia de que las acciones eran líquidas y estaban en alza, lo que atraía a los especuladores. Luego el pool vendía sus acciones en ese clima febril. Te vendían la idea de que aquí hay un buen negocio y resulta que era una trampa. Y así fue como en aquellos años, los años 20, este tipo de actividad creció y como consecuencia de eso se produjo aquel evento del crash de la bolsa de valores que pues terminó en la Gran Depresión. Esto fue antes de que en Estados Unidos se promulgara la Ley de Mercado de Valores de 1934. Las regulaciones que vinieron después como consecuencia de aquella debacle. El artículo 9 de la ley parece apuntar directamente a Livermore. Estableció que era ilegal inducir a la compra o venta de cualquier título valor, afirmando que era probable que el precio del título valor subiera o bajara debido a operaciones de mercado ejecutadas con el propósito de elevar o deprimir el precio de dicho valor. Es decir, que se permite inflar
las acciones simplemente por inflarlas, como hacía Livermore. Él las describía como operaciones de mercado. No era necesario el engaño para manipular. Si los usuarios de Reddit, reitero, la red social, que participan del foro Wall Street Best, están diciendo vamos a juntarnos todos para inflar las acciones de GameStop, ya sea para correr algunos grandes fondos que apuestan a corto o incluso solo para ganar dinero, existe el riesgo de que puedan estar infringiendo la ley. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿y lo que hacen esas maniobras que le llaman en corto, no la están infringiendo? Porque de lo que se trata es, yo te cojo prestado unas acciones y entonces manipulo eso para que bajen y entonces después yo me gano un dinero. Es una actividad especulativa. Como dice Bernie Sanders, es un casino, opera como un casino. Hay algunas dudas, sigue diciendo el trabajo, sobre la palabra inducir, si los redditors en realidad usaron sus operaciones para alentar a otros a operar, pero el espíritu de la ley es suficientemente claro. Este tipo de jugadas no están permitidas. Pero muchas leyes bien intencionadas no se aplican por algún buen motivo. ¿Debería ser este el caso? El asunto es, lo que se está discutiendo son precisamente las fallas que han permitido este tipo de prácticas. Y por eso es que se está hablando de la necesidad de regulaciones, incluso de la necesidad de imponer algunos impuestos a actividades especulativas, como les conté ayer que sostenía el señor Bernie Sanders. Permitir al mercado de valores convertirse en un juego especulativo autónomo sin relación con el valor de las compañías subyacentes desalienta a las empresas a cotizar en bolsa, lo que va en contra del propósito del mercado, que es formar y asignar capital. O sea, usted va, se coloca, vende acciones en la bolsa de valores, es para usted capitalizarse, para usted llevar a cabo una actividad productiva. Pero si usted entonces va a ser víctima de unos especuladores, entonces, ¿qué sentido tiene tú meterte en eso? La bolsa de valores tiene la posibilidad de que tú te puedes capitalizar sin necesidad de tener que coger préstamos onerosos. Pero esa posibilidad tropieza con esa dificultad. Bueno, el tiempo se nos terminó, tenemos que dejarlo aquí, lamentablemente. Mañana, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de compartir con ustedes todos temas interesantes como estos y algo más.